Rubén Rocha. Rubén Rocha Moya, ¿quién es Jesús Escobar? ¿Quién es este personaje que en ciertos momentos pues ha dado visos de haraganería, de cierta misoginia incluso? Pero más allá de eso, ¿quién es este personaje, Jesús? O sea, ¿cuál es el perfil, tú que eres un estudioso del tema? Sobre todo en un estado tan difícil como Sinaloa, tan lleno de cárteles, eh, de criminalidad. ¿Quién es Rubén Rocha? ¿Cómo llega? ¿Cuál es su perfil? Mira, solamente de ahorita lo que mencionabas del contrato de Maru, lamentablemente va a ser muy difícil encontrar contratos simétricos, aunque esa sí debería ser la razón. Los gobiernos estatales, por lo regular, incluso los gobiernos federales, regularmente firman o llegan a acuerdo con Estados Unidos con beneficios para Estados Unidos. Y esta entrega de datos, que es algo muy serio, es algo muy peligroso, y es algo que lamentablemente no se limita a México, es algo que se presenta ya en el mundo entero. Ya hoy por hoy, una grabación de Zoom, si pide la autoridad las grabaciones de Zoom, las van a dar. Así de sencillo. Todas las, por ejemplo, si yo grabo en Zoom, si la DEA dice que necesito todas las grabaciones de este hombre, se las van a dar. O sea, no hay ningún tipo de defensa para los datos oficialmente cuando se antepone el tema securitario, cuando debería de ser, cuando más se cuidaban los datos. Pero lamentablemente esto no es, e insisto, no es un asunto solamente de la relación México-Estados Unidos, es un asunto de Estados Unidos-Canadá, es un asunto de Israel, es un asunto de Europa, es un asunto de África, de Asia. China, por ejemplo, y rápido, nada más para comentar, está llevando a cabo una reforma en materia de plataformas, en donde quiere retirar el algoritmo que te recomienda de manera inusitada una gran cantidad de productos, porque considera que es una invasión ya total a la privacidad. De ese nivel es lo que hoy por hoy están vulnerados los datos. Nuestros datos están en manos de cualquiera en este momento. Los tiene cualquiera de las plataformas, cualquiera de las empresas, y todas ellas responden a un concepto securitario. Entonces, lamentablemente, estamos muy expuestos a nivel mundial sobre todos los datos que se dan. Sobre el caso de Rubén Rocha para mí ha sido un muy mal gobernador desde un principio. Rocha no ha sido el personaje que se vendió en campaña. Rubén Rocha, incluso vamos a ponerlo en el tema más álgido, que es la violencia, como bien dices, ha tenido respuestas bastante soeces que han tratado de minimizar o desestimar lo que padecen los sinaloenses. Desde decirle a la gente que se regrese a sus poblados mientras están los balazos, hasta simple y llanamente, ¿no? Tratar de que una balacera, un enfrentamiento pase desapercibido y diga que todo está bien en Sinaloa y no pasa nada mientras la población tiene que meterse a su casa a las 7 de la noche. Ha sido un mal gobernador Rocha. Manejó muy mal el caso de Melesio Cuen. Muy mal. Y desde ahí para mí tendría que haber sido investigado. ¿Por qué no se hizo? Alejandro Suárez Manero por alguna razón no lo quiso hacer. Pero aún así, fíjate lo que son las cosas. La propia Fiscalía General de la República evidenció a la Fiscalía de Sinaloa. Que eso fue muy particular. Porque tú recordarás, creo que cuando matan a Melesio Cuen, la Fiscalía de Sinaloa inventó un escenario. Nos dijo que le habían querido robar el auto. Y nos contó toda una historia. O sea, inventaron. De ese nivel fue. Después dijeron, no, es que fue nada más asunto de la fiscal. La fiscal respondía a las órdenes, como el caso de Chihuahua. A diferencia de la Fiscalía General de la República, las fiscalías de Sinaloa y de Chihuahua siguen siendo dependientes en cierta forma de los gobiernos estatales. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién le dio la instrucción a la fiscal para que revolviera todo eso? A tal grado que tuvo que ser la Fiscalía General de la República la que llegara a corregirles la plana. Entonces nos mintieron en un asesinato político de un líder político estudiantil, bueno, académico,
que no era ninguna perita en dulce, ni mucho menos, me les dio cuenta, también tiene su historia ahí en materia de crimen organizado y demás, pero que a final de cuentas era el rival político de Rubén Rocha. Yo por eso es lo que te decía al principio, yo no meto las manos a fuego a Rocha, porque para mí fue un mal gobernador y ha tenido muchos casos en donde de una forma u otra, consciente o inconsciente, y estoy dando solamente el beneficio de la duda por el aspecto legal, ha protegido al crimen organizado, ya sea desviando la atención, ya sea por incapacidad, por las razones que quieran, pero no ha sido un gobernador que haya podido confrontar a una organización criminal como la de Sinaloa, porque no quiso, porque no pudo, porque es parte de, pero a final de cuentas no lo hizo. Entonces, para mí, si es un personaje que, ojo, con un detalle, todos los gobernadores, por ahí anda Francisco Labastida diciendo que él no, pero todos los gobernadores de Sinaloa, desde Leopoldo Celis hasta Rubén Rocha, todos tendrían que ser investigados en alguna ocasión, porque todos de una forma u otra estuvieron involucrados con el surgimiento, empoderamiento, manejo y enriquecimiento de todo lo que es el mercado de la droga en Sinaloa. De la mano de empresarios, de la mano de familias muy poderosas de Sinaloa, que hoy por hoy siguen siendo de las más ricas del estado y que muy particularmente tienen, por cierto, negocios del otro lado de la frontera. Entonces, es lo que te digo, ¿quién es Rubén Rocha? Para mí, un mal gobernador, un personaje que le hace daño a la Cuarta Transformación, un personaje que está ahí porque políticamente se necesitaba una hegemonía como tal, pero que realmente ha sido contraproducente para la propia 4T, un personaje de esta naturaleza, ¿no? ¿Está robusta en este momento la 4T, ya que estás hablando de este movimiento? Yo creo que está en un momento de definición. Mira, yo creo que hay personajes de la 4T, y lo hemos comentado otras veces, que son impresentables. Personajes que llegaron o brincaron a la 4T como sobrevivencia política, literalmente, pero que no tienen ningún concepto obradorista, ni de justicia social, ni mucho menos. ¿En quién piensas? Te podría decir Adán Augusto, te podría decir Ricardo Monreal, te podría decir el propio Rocha, te podría decir, por supuesto, el propio Américo Villarreal, te podría decir el propio Mario Delgado, te podría decir de muchos personajes de ese tipo, o sea, Adrián Rubalcaba, o sea, personajes que en realidad no son de izquierda, no son de un progresismo, no son de un humanismo. Están ahí porque son o han sido buenos en su operación política o son necesarios en algún momento en el mundo de la política, pero que en realidad son personajes que van sobrando conforme avanza la 4T. Y tal es el grado que, ojo, la presidenta Sheinbaum tiene una forma de ejercer el poder sin testosterona. Adán Augusto ya le hizo un lado. Ya lo empezó a minar. Monreal dice que se va terminando esta elección. Vamos a ver si es cierto. Pero tiro por viaje le corrige la plana a Monreal y Monreal tiene que ajustarse a lo que dice la presidenta de la República. Entonces hay varios movimientos ahí de la presidenta que comienzan a dar la muestra de que ella está tomando el control ya de la Cuarta Transformación desde el partido mismo. La llegada de Ariadna Montiel, la llegada de Citlali Hernández, que sí, hay gente que las vincula con el propio Mario Delgado. Yo estoy de acuerdo que tienen una cercanía, pero no una definición. La definición de Montiel y de Citlali es más de calle, más de obradorismo, más cercanos a la filosofía de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que yo veo de ellas. Y creo que Morena está en ese momento, en ir definiendo que, ok, para conseguir la hegemonía, para consolidarla, pues estábamos la puerta giratoria. Y necesitamos grupos, ¿no?, que llegaran aquí a unas sabiendas que no eran los mejores, pero eran necesarios. Porque y no lo digo de manera peyorativa, con los puros no nos alcanzaba. Entonces ya lo tenemos, ya lo conseguimos, ya estamos sólidos. Ahora sí, muchos de estos personajes salen ya de la esfera. Me parece que por eso se dan los cambios también en Morena, porque tanto Ariadna Montiel como Citlali Hernández tienen otra percepción y saben operar de otra manera. Hay un comité, no sé si llamarlo comité o grupo, al interior de Morena, donde está el maestro Bartra, donde está Pigmenio Ibarra, que están checando quiénes entran y quiénes no como candidatos. Es decir, comienzan a fortalecer los filtros para que la gente que llegue como candidata o candidato sean personas que realmente representen los intereses del morenismo y sobre todo del obradorismo como tal. Si no alcanzan porque los diferentes cuadros no te alcanzan, por lo menos gente que sepas que no te va a generar problemas más adelante como los que están ocurriendo a últimas fechas.
Incluso la propia presidenta lo dijo, esta reforma, para que aquel que tenga vínculos con el crimen organizado, pues ya sea decisión de los partidos si así lo quieren. El tema del nepotismo, que tanto molestia generó en Félix Salgado, en los Monreal, en fin, es otra muestra que desde la presidencia están tomando el control y están tratando de definir el futuro de Morena más cercano a lo que es el obradorismo ideológico como tal y no el pragmatismo tan necesario, sí, pero que yo creo que en este momento ya te empieza a estorbar, incluso para la propia consolidación de la credibilidad absoluta del movimiento, ¿no?